una de las maldiciones del ser humano es ignorar la palabra de Dios. Y cuando uno ignora la palabra del Señor, uno se expone a toda clase de sufrimientos, de problemas, de fracasos, porque uno ignora el mensaje del Señor. Pero cuando uno ya empieza a adquirir el conocimiento, uno se empieza a defender. Uno ya no es tan torpe como para que el enemigo venga a destruirle su vida. Entonces uno empieza a conocer la palabra del Señor, y la palabra del Señor pues sabemos que es la que edifica, la que construye, la que nos abre los ojos. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Uno cuando no conoce el Señor es como aquella persona que anda con los ojos vendados, donde quiera choca, donde quiera cae. Pero cuando uno viene a los pies de Cristo, la Biblia dice que Dios alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestros ojos, y ahora podemos, hermanos, ser felices, aunque no tengamos lo que otros tienen. Otros tienen mucho y no son felices. Usted con lo poquito que tiene y con la gracia de Dios, usted es rico, gloria a Dios. Porque dice la Biblia que los pobres con Cristo somos ricos. Porque no solamente la riqueza financiera, aunque esa riqueza a veces lo que trae es solamente destrucción. A veces la riqueza financiera trae separaciones de hogares. Hay hogares que vivieron toda la vida bien felices mientras no tenían mucho dinero, pero una vez que se hicieron ricos, vino la traición, vino la falta de integridad en el matrimonio, empezó el orgullo y se echaron a perder. Por eso dice la palabra del Señor que los que quieren enriquecerse caen en tentaciones necias que hunden a los hombres en perdición y destrucción. Porque la raíz de todos los males pues es el amor al dinero, ¿verdad? Dice: el amor al dinero mete al hombre en destrucción y en perdición. Dígame en este momento, ¿qué es lo que está pasando en el mundo que no sea por amor al dinero? Usted sabe que se miente por amor al dinero, se secuestra por amor al dinero. Tantas cosas que pasan, matan a la gente por amor al dinero, y todo es por amor al dinero. Por eso dice la Biblia: raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos. Dice la Biblia: porque el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. El Dios que le ayudó el día de hoy es el Dios que le va a ayudar el día de mañana. Pero no trate de enriquecerse, porque bueno, Dios nos puede enriquecer, pero yo pienso que duerme más tranquilo el que no tiene ese carro del año flamante allá afuera, que el que tiene un Toyotita 80 que dice que si le dan un rayón o lo que sea, ya ni se le nota. Pero algunos que traen su carro del año no duermen y nomás están mirando a ver si alguien le dio un rasponcito, un puertoncito, gloria a Dios. No duermen. Yo tenía un familiar que él, hermanos, llegaba de trabajar, y cuando llegaba de trabajar todo el día trabajaba, pero recibía mucho dinero. Y luego yo lo oía a las 12, a la 1 de la mañana, que no se acostaba. Y es que se metía a una sala y empezaba a contar sus pacas de dinero, pacas de dinero, pacas de dinero. Y yo lo miraba, y otro día las mismas pacas de dinero contándolas. Otro día iba con los ojos como sapo, así todo desvelado, porque no podía dormir en la noche, contando el dinero. Vienen y le secuestran a una de sus hijas y le quitan todo el dinero. Entonces dice la palabra del Señor: si tienes sustento, si tienes abrigo, dale gracias a Dios, contento, porque aunque nunca ha tenido de sobra, tampoco nunca le ha faltado nada. Mira, o le ha faltado algo. Se le nota que no le falta nada, mire, bien gordito, bien chapudito, es lo que más nos sobra, gloria a Dios. Así que gracias a Dios. Así que la mejor riqueza es servir al Señor. Gracias a Dios. La primera semana estuvimos hablando de 7 razones por qué debemos de confiar en la Biblia. Razones científicas, razones históricas. Y luego la semana que siguió hablamos de 7 razones por las cuales Dios nos dio la Biblia y cómo nos cambia la Biblia. Esta fue la semana antepasada. La semana pasada vimos la iluminación de cómo Dios me muestra lo que quiere en la Biblia y cómo el Espíritu Santo ilumina nuestra mente.
Fue lo que se estudió la semana pasada. Y esta semana aprenderemos cómo hacer un estudio bíblico por nuestra propia cuenta. Cómo estudiar un versículo y usted sacarle provecho. Si usted apenas vino la primera vez acá, pues agarre los CDs que todos están grabados y va a aprender toda esta forma. ¿Tiene sentido lo que le digo? A veces leemos un versículo de la Biblia y no sabemos qué es. Y dice, ¿qué quiere decir? Porque mucha gente dice, leo la Biblia y no le entiendo nada. Y pues no tiene sentido. Si vas a leer algo y no le entiendes nada, pues ya que estamos en esto, ya que compramos una Biblia, ya que nos estamos relacionando con las cosas de Dios, entonces debemos de aprender cómo interpretar un versículo de la Biblia y cómo sacarle provecho a ese versículo. Y una de las claves cómo saber interpretar la Biblia es saberle hacer las preguntas que deben de hacerse a un versículo de la Biblia. Usted tiene que bañar de preguntas el versículo de la Biblia y el mismo versículo le va a contestar muchas cosas. Entonces hay que aprender a hacer las preguntas correctas para que usted saque, hermanos, el provecho que usted necesita sacar de la palabra del Señor. Hay 4 palabras y es la observación, la interpretación, la correlación y la ubicación. Y de esto vamos a estar hablando un poquito. La observación, por ejemplo, en el punto número 1. La pregunta es, ¿qué dice? Oye, ya leyó un versículo, pero dice, ¿qué dice? Yo no entiendo esto. Por ejemplo, la historia que hemos leído de Timoteo. Y usted leía esto y Epafrodito, pero ¿qué dice? No entiendo esta historia. Cuando usted lee una historia una sola vez, no la entiende mucho. Pero usted se regresa otra vez y le vuelve a dar otra pasada. Y la vuelve a leer, la vuelve a releer. Acuérdese que hablamos acerca de la rumiación. De cómo, así como el ganado rumea, cómo usted necesita agarrar un versículo y usted también necesita meditar. Rumearlo es meditarlo, sacarle provecho, volverlo a masticar, volverlo a extraer. Y es cuando usted empieza a entender más la palabra del Señor, porque si solamente leemos de corrido, es bueno leer de corrido. Yo leo la Biblia también así. Pero cuando leo de corrido no le saco mucho provecho. De repente usted va a encontrar versículos de la Biblia donde parece que le van a estar arrojando luz esos versículos. Usted sabe cuando quiere que lo vean en la niebla, que está difícil para ver. ¿Usted qué es lo que hace con su carro? Pone las luces que van parpadeando, ¿verdad? Y ya se da cuenta que ahí va un carro. Entonces, de repente usted lee la Biblia y no estamos obligados a entenderlo todo, sería imposible. Pero usted lee la Biblia y hay ciertos versículos de la Biblia que le arrojan luz, como que le alumbran su entendimiento y dice, algo está aquí, algo quiere decir, me gusta lo que está aquí, mire, márquelo y póngalo aparte y aprende ese versículo. Y cuando usted le haga a ese versículo las preguntas que le voy a enseñar cómo hacerlas, usted le va a sacar mucho provecho. Es más, el día del cierre de la campaña, yo creo que vamos a comprar unas 1000 Biblias. Y voy a ofrecerles a los hermanos nuevos, a la gente nueva que le vamos a entregar una Biblia en sus manos, pero no sabe cómo usarla. Es como entregarle un arma a un soldado, pero no sabe cómo usarla. Entonces quizás voy a usar un día entre semana para enseñarles cómo usar la Biblia a toda esta gente. Porque yo recuerdo que en mi casa teníamos una Biblia, pero no sabíamos usarla. Mi mamá no sabía qué. La leía y lo único que se le antojaban las hojas era para hacer cigarros. Porque cómo fumaba mi mamá. Y nos leía la Biblia, pero ni ella ni yo, nadie entendíamos nada. Estábamos en tinieblas. Por eso se necesita venir a la iglesia para que nos vayan instruyendo cómo leer y sacarle provecho a la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿qué dice? Ahora aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Filipos, en el libro de los Filipenses. Bueno, antes se escribía la carta a los tesalonicenses porque era la ciudad de Tesalónica, la carta a los Filipenses porque es la ciudad de Filipos, la carta a los romanos porque era la ciudad de Roma.
Y así se iban identificando las cartas, ¿verdad? La carta a Éfeso, ¿verdad? Entonces ahí se va porque estaba en la ciudad de Éfeso. La carta a Esmirna, y ahí tenemos todas estas cartas en el libro de Apocalipsis. Entonces aquí tenemos que Pablo les dice a los filipenses en su carta, en el versículo 19, espero enviarles pronto a Timoteo. Luego en el versículo 21, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Ahora, ¿por qué él los iba a enviar? Él los va a presentar como dos jóvenes modelos. Dos jóvenes que eran dignos de imitar por su carácter, por su pureza, por su perseverancia, por su honestez, ¿verdad? Que tenían, eran muy honestos. Entonces, por ejemplo, Timoteo en el verso 20 dice, no tengo a nadie más como él. Luego de Epafrodito en el verso 29 dice, recíbanlo, honren a los que son como él. Entonces Pablo le estaba dando un crédito especial a estos hombres. ¿Por qué? ¿O qué significa? ¿O cómo es que estos hombres eran? ¿Por qué les daba tanto realce a estos dos hombres el apóstol Pablo? Miren, el verso 20 y 21 del mismo capítulo que leímos del libro de Filipenses, verso 20 y 21 dice, se preocupa de veras por el bienestar. O sea, Timoteo se preocupaba por el bienestar de la iglesia. Era una persona que no era como los que dicen, a mí no me importa, yo voy, yo oigo el mensaje, a mí yo no me meto en nada. Entonces, estas personas no contamos con ellas. Pero Timoteo dice, él se preocupa sinceramente por el bienestar de la iglesia, por el bienestar de ustedes. Y de estos hombres Dios está buscando que nos preocupemos los unos a los otros. Esta es la iglesia de Jesucristo. Esto no es la iglesia del hermano Mario, no. Yo soy un empleado del Señor, usted es un siervo del Señor, pero definitivamente es la iglesia de Jesucristo, porque si no fuera de Jesucristo, usted jamás había cambiado aquí. Yo no tengo poder para cambiar ni una cucaracha, nada. Pero es Jesucristo, el Espíritu de Dios que está en medio nuestro. Entonces, cuando usted cuida la iglesia de Jesucristo, usted honra al Señor. Cuando usted habla de la iglesia, usted deshonra al Señor. Usted debe de cuidar la iglesia, porque este es el lugar donde nos están instruyendo para ir al cielo. Este es el lugar donde nuestros hijos van a crecer. Quizás nuestros nietos se van a bautizar, nuestros bisnietos van a conocer al Señor. Por eso cuide el lugar donde Dios le ha traído. Timoteo dice, él se preocupa de veras por ustedes. En el verso 22 dice, rectitud de carácter. Lo está recomendando porque Pablo, que había vivido con Timoteo, es más, él era su maestro, Timoteo era su pupilo. Entonces, él lo conocía que era un hombre recto y de carácter. No era un hombre vacilante, no. Era un muchacho que practicaba la rectitud, y él lo está recomendando. En el verso 25 habla de Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha. Otro de los que él pone en la cumbre. En el verso 26 extraña mucho a todos y está afligido. O sea, él salió a llevar una ofrenda y se tardó 2 meses en el camino. Pero cuando llegó con Pablo, lo miró triste y estaba afligido. Y dice, ¿por qué te afliges? Dijo, extraño a mi iglesia, extraño a mis hermanos. Y esto, pues el Espíritu Santo lo dijo a Pablo, escríbelo, porque esto es bueno, que la iglesia aprenda. Hermano, cuando uno ama a la iglesia, uno se siente triste cuando no está en la iglesia. Mire, yo puedo ir a Mazatlán, puedo ir a España, puedo ir a cualquier lugar que he ido y he encontrado congregaciones tremendas, hermano, músicos tremendos, lugares donde, hermanos, uno hasta se tiene que esconder porque todo el mundo quiere tomar fotos y subir al Facebook. Digo, esta gente me quiere mucho, pero no hay como mi iglesia en Pomona. Como ríos de agua viva, no me retiren de ahí. Porque ese es mis hermanos, mi gente. Y yo sé que son mis hermanos también. Pero uno llega a amar su iglesia de tal manera que se va una semana y parece que tiene un mes afuera. Bueno, eso lo digo yo por mí. Algo otros ha propuesto, mejor se van. Les falta ese amor. En el verso 27 al 30 estuvo a punto de morir por la palabra de Cristo, arriesgándose, ¿verdad? Epafrodito. Entonces, el punto número 2, interpretación. ¿Qué significa? Ok, ya leí el versículo, pero ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa? Y dice en el versículo 20, nadie como él se preocupa de veras
por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan su propio interés y no el de Jesucristo, pero ustedes conocen bien la entereza de carácter, la integridad de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio. Entonces dice, nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Mire, acuérdense que toda la escritura es inspirada por Dios. No era Pablo en sí, era el Espíritu de Dios que estaba hablando de Timoteo. Para que vea cómo Dios no se le pasa nada. Miraba la integridad de Timoteo y le dijo a Pablo, mira, hay muchas cosas que puedes escribir, pero yo quiero que escribas de la integridad de Timoteo. Yo lo conozco, me siento honrado con Timoteo. Entonces por eso es que le decía, escribe esto porque quiero que sepa la integridad de este hombre. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Y hoy en día, hermanos, primeramente dice, hermanos, que somos una familia. La palabra hermano en la Biblia aparece 133 veces, porque realmente somos hermanos, hermano. Entonces debemos de amarnos como hermanos, como una familia. Es más, llega uno a darse cuenta, usted tiene que darse cuenta que esta familia es una familia eterna. La familia de sangre es una familia que termina con la muerte. Es más, algunos antes de morir ya no son familia. Nada más se muere el papá y la mamá y todos por su lado y nunca más se miraron. Se acabó esa familia. Pero la familia de Cristo, por eso es de que usted va a tener que aguantarse. A veces dice, ya no soporto ya no soporto aquel, y mejor me voy a otra iglesia. ¿Por qué te vas a otra iglesia? Porque no puedes perdonar, porque no puedes tener paciencia. Si Dios te ha perdonado, te ha tenido paciencia, dice la Biblia, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, ténganse paciencia los unos a los otros. Porque si nosotros, hermanos, nos vamos a otra iglesia porque salí mal con ¿qué va a hacer en el cielo? Yo no creo que Trump vaya a ir al cielo para poner también un divisorio para que usted esté allá y estos acá. En el cielo no hay divisorios, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que hacer, somos una familia y como familia nos necesitamos, dije, como familia. Además somos soldados en la misma lucha, estamos peleando por la misma causa. Por eso es que Timoteo es un modelo. Por eso es que Epafrodito es un modelo. En el verso 20 dice, no tengo a nadie más como él. Oye, ¿por qué cobra interés esta palabra? Para mí tiene mucho interés esta palabra, que Pablo, el gran apóstol Pablo, el mejor hombre después de Cristo, fue uno de los hombres, hermanos, que vivió una vida de santidad, y después de Cristo se dice que fue el hombre que más cercano vivió a Cristo, y el más santo que tuvo la iglesia era Pablo. Pero el mismo Pablo está diciendo de su siervo Timoteo, no hay otro como él. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Qué cumplido es ese? ¿Qué halago es ese? Que el hombre más santo que tenía la tierra en aquel entonces diga, no hay otro como Nacho como él, no hay otro como Pedro como él, no hay otro como Antonio, y que sea Pablo que lo está diciendo. Quiere decir que eso fue lo que cobró más valor. Si usted viene y me saluda a mí, no tiene mucho valor. Pero si viene a la reina de España y lo saluda, esto se fue para arriba usted. Con el puro saludo se hizo viral ya. Con el puro saludo. Entonces el apóstol Pablo está hablando y dice de Timoteo, había muchos, pero dice, no hay otro como él. De Epafrodito dice en el verso 29, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honrenlo, y honren a los que son como él. O sea, ¿cómo eran estos hombres? ¿Qué cualidades tenían? ¿Qué hacían para poder tenerlos en tan alta estima? Esta es una pregunta que nos debemos de hacer para observar. ¿Cómo son estos hombres? ¿Por qué son tan especiales? ¿Por qué son dignos de honor? ¿Por qué merecen ser alabados? ¿Qué es lo que estos hombres están haciendo que los hace tan especiales en la Biblia? Mire, ¿sabe por qué los hacen especiales? Volvamos otra vez a la historia. Se me está mostrando interesante la historia. En el versículo 20 del mismo capítulo que leímos ahí en su hoja, dice acerca de Timoteo, él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Esta es una cualidad.
Cuando alguien se preocupa por su iglesia, se preocupa por el bienestar de la iglesia. Más si, hermanos, aleluya, nos preocupamos que todo salga bien, que si mira un papelito usted lo levanta. Es que se preocupa porque la casa de Dios, porque no es mi casa, es su casa. Hay gente que mira un papelito, nomás le da un patadón y sigue para adelante, ¿no? Avienta botes, es más, no solamente lo recoge, avienta la basura por todo el parque. Pero Timoteo, dice la Biblia, él dice, se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. En el verso 22 dice acerca de Timoteo, conoce bien la integridad de su carácter. Era un hombre con carácter, con integridad, puro para servirle al Señor. En el verso 25 dice, mi hermano colaborador y compañero de lucha. Está hablando aquí ya de Epafrodito. Dice, mi hermano colaborador, porque la iglesia necesita colaboradores. ¿Por qué le llamaba colaborador? Porque estaba sentado todo el tiempo ahí. No, un colaborador es aquel que, como la suegra de Pedro, se levanta y empieza a servir al Señor. Están colaborando las maestras, están colaborando los sugieres, están colaborando los músicos, están colaborando los líderes de grupo, están colaborando los anfitriones, abriendo su casa, todos colaboradores. Entonces este hombre dice, lo extraño mucho, dice, es un colaborador y compañero de lucha. En el verso 26 dice, los extraña mucho a todos y está afligido. Entonces Epafrodito los extrañaba a su iglesia, es más, casi lloraba por ver a los hermanos. En el verso 27 al 30 dice, estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida. Entonces vemos aquí, por medio de darle más pasadas al versículo, ya usted le saca más cosas. Y usted le saca más cosas, pero ahora viene lo mejor. Ahora viene la interpretación. ¿Cómo lo voy a aplicar? Todo esto que he visto, todo esto que he entendido, que he anotado, ahora quiero cómo lo voy a explicar o cómo me lo voy a aplicar a mi vida. Punto número 1, el hombre de Dios es cuidadoso. Ya entramos a 5 puntos que tenemos ahí. Pues todos los hermanos buscan su propio interés y no el de Jesucristo. Entonces Timoteo era un hombre cuidadoso. Él no estaba buscando interés. Él no era un egoísta. Él era un hombre que se daba por los demás. No buscaba su propio interés, su propio negocio. Hay todos que se rasquen como puedan, yo ya salí adelante. No, Timoteo, antes de ponerse él, primeramente ponía a la iglesia. Timoteo piensa en los demás. Él no está pensando en sí mismo, no es egoísta, no está centrado en sí mismo. Los demás solo están interesados en su propia agenda, dice Pablo, su propio negocio, sus propias cosas, lo que tienen que hacer. Timoteo realmente se preocupa por ti, por ustedes. Si alguna vez hay algún mensaje que se necesita predicar, es el mensaje de los egoístas, porque hoy en día estamos viviendo en la época del egoísmo. Y todo lo buscamos para nosotros, y todo lo que pueda acaparar, y todo, y tú te lo mereces, y tienes que tener esto. Tienes tanto en Estados Unidos, ¿cómo puede ser? Te mereces una casa, te mereces un carro, te mereces una bicicleta, te mereces una buena muchacha. Oye, hermanos, somos egoístas. Creemos que nos merecemos todo. Es más, la música que usted, hermano, escucha, todo está hacia el egoísmo. Las películas que usted mira, las novelas, todo es hacia el egoísmo. Entonces no hay películas, no hay novelas donde te hable de dar, de tener misericordia, de ayudar al prójimo, de ayudar a la viuda, de levantar al caído. Todo el tiempo es lo que yo necesito. Pero Timoteo dice, pero ustedes conocen bien la entereza, la rectitud del carácter de Timoteo, que ha servido como un amigo en la obra del evangelio. Pues todos los demás buscan los propios intereses, pero no Timoteo. Él buscaba ayudar a los demás. ¿Cómo definir una persona egoísta? ¿Cómo saber si hay una persona egoísta? Es más, a las jóvenes déjenme ayudarles un poco. Si hay algo que es triste, es cuando una joven se casa con un egoísta o un joven se casa con un egoísta. El egoísmo es lo que trae más pleitos en el hogar. Cuando, hermano, nosotros nos casamos, no nos casamos para que nos hagan felices. Acuérdese, cuando usted se casó, debería de llevar en su mente, me voy a casar para hacer feliz a esta mujer. Porque si usted piensa
que ella lo tiene que hacer feliz, usted se equivoca. No, no. Es mejor dar que recibir. Usted hace feliz a alguien y a la misma vez esa persona le contesta, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y Dios te va a dar la bendición a ti. Entonces, no te casas para ser feliz, te casas para hacer feliz a alguien. Amén. Y si quiere usted casarse, joven, y usted le ha ofrecido matrimonio a muchas mujeres y se le rajan, pues no sé cómo les ofrezca, ¿verdad? Hermano, el otro día vino un hermano ahí para que orara a mi esposa por el hermano. Es que yo no tengo mujer y necesito una mujer para que me eche las gordas, para que me lave la ropa. Y le dijo: mire, señor, si usted viene con esa actitud, aquí no va a encontrar mujeres de esas. ¿Usted cree? ¿Usted cree que una mujer se vaya a casar y usted le dice: ay, mamacita, para que me des 8 muchachos? No se va a casar usted. Usted tiene que decirle: ¿sabe qué? Estoy desbordado de amor, no sé qué hacer con tanto amor y necesito amarte. Te voy a hacer feliz, no te preocupes. Entonces rápidamente la enamora. Amén. Pero si usted es de las personas que solamente quiere que le den, entonces va a tener problemas. ¿Cómo se distingue una persona egoísta? Una persona egoísta es una persona que solo habla de sí mismo, que nada más lo que él, y le presenta todo y ni lo deja hablar a usted, nada más de él, de él, de él. Esa es una persona con una marca de egoísmo muy alto. Otro de los puntos es: ¿alguna vez te abre la puerta? Cuando llegas cuando vas en el carro, el caballero te abre la puerta. Es más, casadas, ese tiempo ya se acabó. Sí, a veces les quieren abrir la puerta a las pobres, pero en el freeway a 80 millas. Oh, pero antes, hermanos, aleluya, qué tremendo estaba eso. Por eso se la ganó. Entonces, si es un muchacho que ni siquiera te abre la puerta, no te metas con esa liebre. No te va a ir mal. Yo le decía a una hermana, mi hermana, bueno, mi propia hermana, cabo no está aquí. Yo le decía: mire, hermana, ahí se andaba volando con un muchacho. Yo le decía: mira, ten mucho cuidado, porque ese muchacho es tan egoísta. Ese no suelta a nadie en nada, es un avariento. No, que yo lo quiero y que y que el otro. Bueno, un día la invitó a comer a un restaurante. Y ya mi hermana se puso muy elegante, sus tacones altos, ahí iba como una copetona, bien tranquila. Y de repente, ya cuando está, hermanos, se sirve la comida y todo eso, y llega el mesero y le dice: ya le traigo el ticket. Dijo: sí. Dice: pero tráiganos separadas las cuentas. Uy, mi hermana no sabía qué hacer, Dios mío. Salió, lo aborreció, dijo: nunca más lo vuelvo a ver. Imagínense, van juntos, la invita a cenar, y cuando viene el del ticket le dice: dámelo a mí aparte, a ella cóbrale aparte. Bueno, así hay personas egoístas. Si tu jovencita, si tu novio te ha pedido esa prueba de amor y te dice: es que no me quieres, mire, usted diga: si me quieres, me esperas. Es más, si usted le dice que no y se pone triste, es 2 veces un perdedor, bótelo. Porque el que ama realmente se espera, cuida. El que la quiere nada más para un resbalón por ahí, rápidamente